Listo, ya estamos grabando. A ver, Bueno, coloco bien, un segundito. Ahí estamos. bueno, buenas tardes. Estamos con el doctor Burgos de la Obra, que está en Madrid, España. Vamos a dejarlo que se presente. Buenos días, doctor. Buenas tardes en Madrid ahorita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros hoy. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el lipedema, sobre su diagnóstico, su tratamiento, porque hay muchas dudas. Es una enfermedad que es muy frecuente, pero que lamentablemente todavía es muy desconocida. Sí, más acá en América Latina hay muchas personas que no dicen qué es. Por eso es que me atreví a pedirle esta entrevista, porque acá muchas veces en mis redes sociales he lanzado la pregunta ¿qué es lipedema? Y no saben qué es, o sea, se inflama, se hincha, o muy fácil que te pregunten ¿por qué tienes tus piernas tan hinchadas? Toma algo para la retención de líquidos. Ujú. Entonces, vamos a entrar en materia porque sé que es una persona muy ocupada y le agradecemos mucho su tiempo y que próximamente nos vamos a estar viendo, atendiendo que yo soy una persona que padece lipedema. Muy bien. Ok, ¿qué es lipedema? Bueno, lipedema es una enfermedad del tejido graso que se caracteriza por un aumento progresivo de volumen graso en piernas, a veces también en brazos, pero sobre todo en piernas. Tiene un carácter que es progresivo y genera una serie de síntomas. Y además, lo que sucede con la grasa lipedematosa es que no responde adecuadamente a dietas hipocalóricas y a ejercicio. Ok. Si es grasa, ¿por qué no responde a las dietas o al ejercicio, como nos comenta? Bueno, hay algún tipo de alimentación al que sí tiene mayor respuesta, que sería la alimentación antiinflamatoria, ahora hablaremos un poco de eso, pero parece como si de alguna manera las células del lipedema actúan como si fueran huchas, cogen grasa y cuando el cuerpo se la pide, como que no la quieren devolver. Hay distintas teorías etiopatogénicas, si hay un componente inflamatorio, si hay un problema de la microvascularización, si no le llegan bien las señales al tejido graso. Entonces todavía es un ámbito en el que se está estudiando, no se sabe a ciencia cierta por qué no hay esa respuesta, pero lo cierto es que es muy llamativo como pacientes que tienen mucho volumen en las piernas hacen intentos dietéticos, hacen intentos de cuidarse durante mucho tiempo con ejercicio y demás, y pierden mucho de cara, de torso, de abdomen, pero las piernas responden muy poco, lo que a veces implica que la desproporción se hace incluso más evidente. ¿De acuerdo? Entonces, todavía no está claro cuál es el mecanismo por el que se produce. Sí se sabe que hay una implicación por un lado genética, de alguna manera varios miembros de la familia suelen estar afectados, aunque esto no siempre es así. También hay una implicación hormonal, de tal manera que suele comenzar la afectación o intensificarse con cambios hormonales. Bueno, es muy típico que empiece con la primera menstruación, con la pubertad. También se puede intensificar o comenzar con un embarazo, con un tratamiento de fertilidad, con la menopausia, con la píldora anticonceptiva. Entonces sí se sabe que hay un marcado componente hormonal y parece que también hay un cierto componente alimentario de ciertos alimentos que sean proinflamatorios, como puede ser el gluten, la lactosa, etcétera. Aunque todavía está en una nebulosa de estudio y no hay nada claro del todo. Sí, porque según yo he escuchado acá, casi al 80% somos alérgicos a la lactosa y pues casi la mayoría de nuestra alimentación, las personas latinas consumimos leche, queso. Más que alergia, yo hablaría de un poco de decir una cierta intolerancia y también hay una teoría que relaciona el lipedema con un síndrome de intestino permeable donde de alguna manera determinados alimentos inflaman el intestino, permiten que pasen sustancias inflamatorias al torrente sanguíneo que a su vez inflaman la grasa, por lo que sí parece que la lactosa y el gluten al reducir mucho su consumo, sí parece que la paciente se siente un poco más deshinchada. No, no es que sea una celiaquía o una intolerancia muy marcada, pero sí lo que es evidente es que en la práctica clínica, cuando las pacientes reducen el consumo de gluten y lactosa, sí parece que hay una mejoría en su sintomatología. Sí. Ok. ¿Qué especialista lo diagnosticaría en América Latina? Yo sé que usted está en Europa, pero tiene mucho conocimiento acá de las personas que han ido a estudiar con usted allá. Claro. A ver, la situación ideal sería que cualquier médico debería conocer esta enfermedad, porque es una enfermedad que no hemos dicho, pero es muy frecuente. Los estudios hablan de al menos un 4% de mujeres afectadas, solo afecta casi exclusivamente a mujeres.
Entonces, es tan frecuente que debería estudiarse las facultades y todos los médicos deberían estar a la orden del día de su conocimiento, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Que poco a poco se va conociendo y los que más lo empiezan a conocer son los que habitualmente tratan las piernas, que suelen ser, por ejemplo, los rehabilitadores o los cirujanos vasculares. ¿Por qué? Porque el cirujano vascular recibe muchas pacientes con un dolor en el tejido graso que ellas asocian a problemas de varices, pero realmente no es un problema de varices o de mala circulación, es un problema del lipedema. Entonces, por esa parte empieza a haber más conocimiento a nivel de rehabilitadores, también terapeutas linfáticos que tienen más contacto con esta patología. Y en España yo creo que son los cirujanos vasculares los que más lo diagnostican. De hecho, el tratamiento de esta enfermedad comenzó siendo realizado en Alemania por cirujanos vasculares y cirujanos generales, a los que probablemente inicialmente les venían muchas pacientes con ese dolor que no tenía una explicación clara. Entonces, ese es digamos como el escenario óptimo, el que todo el mundo lo diagnostique, pero muchas veces es propiamente la paciente la que se autodiagnostica y le lleva a su médico la información y le llega, nosotros en nuestra web tenemos un apartado donde ponemos qué hacer si mi médico no sabe que tengo el lipedema. Y de ahí, en lipedema.es, pues van imprimiendo pues, unos dosieres con artículos científicos, guías clínicas españolas, alemanas, holandesas, de tal manera que la paciente llega con toda esa información a su médico de cabecera. Su médico cabecera, el médico general, se sorprende un poco, la asimila y luego ya, de alguna manera, es instruido por su propio paciente y ya puede empezar a diagnosticar, que es un diagnóstico, como hablaremos, pues no es difícil diagnosticar lipedema. O sea que estamos todavía en ese camino de darla a conocer y de que poco a poco se vaya haciendo más conocido también entre los médicos. Sí, me anoto, porque ayer precisamente tuve mi cita para que en Estados Unidos tienes que ir con tu médico de cabecera para que te dé las órdenes. No es, en México es muy diferente, tú vas con el especialista y ya te hacen el examen. Acá no, tienes que ir con tu primario para que te pasen al examen que necesitas, para los exámenes que me mandó. Y me dice, la entrevista que le vas a hacer, mándamela, Angie, porque no tenemos información acá. O sea, no tenemos conocimiento. Eres la segunda paciente que me habla del tema. También con lo de lo vascular me pasó. Yo pensé que eran varices, fui, me las quemaron y pues resultó que el problema siguió. Ajá. Entonces, sí, me identifico mucho. Ok. Síntomas que uno puede notar en casa para sospechar que tienes lipedema. Vale. Bueno, los síntomas varían mucho dependiendo de un poco de la evolución de la enfermedad. Inicialmente los síntomas suelen ser más sutiles, más una pesadez continuada que no alivia al elevar las piernas, una tendencia a la formación de hematomas con pequeños golpecitos. Esto es porque también los capilares se vuelven un poquito más frágiles. Luego poco a poco va aumentando la sintomatología y, por ejemplo, ya el paciente tiene un dolor a la presión. Siempre todo el mundo piensa que es muy exagerada, porque a lo mejor su hijo se le subió y como que le hace daño simplemente el tenerlo encima, o le agarran del brazo y parece que es muy exagerada. Entonces empieza a haber una hipersensibilidad a la palpación y esto, según avanza, pues va pasando a un dolor que puede ser un dolor a hacer ejercicio. De hecho, es muy típico que es muy clásico, las pacientes con lipedema son muy voluntariosas, intentan hacer mucho ejercicio también para perder volumen, pero se encuentran con que al hacer deporte pues se ven dificultadas porque a lo mejor notan como si tuvieran un peso en cada pierna, la cara interna del muslo tiende a rozar y a veces al acabar de hacer ejercicio se sienten como pues muy cargadas, con cierta quemazón, etcétera. Entonces puede haber un dolor al hacer ejercicio o también puede haber un dolor que ya sea en reposo. Algunas pacientes incluso tienen dificultades para descansar bien por el propio dolor, ¿vale? Entonces, ante la duda de si hay dolor o no, una exploración clínica, el sitio más típico de inicio de dolor suele ser la cara interna de la rodilla, un poco por debajo de la rodilla, la pantorrilla, y un poco encima de la rodilla, en el muslo. Esta zona es muy típica cuando hay dudas para ser palpada y ver si hay dolor. Porque una cosa es muy importante, el sobrepeso no duele como tal, ni ninguna otra enfermedad hay enfermedades que llegan a la confusión, como puede ser el linfedema, tampoco tiene ese dolor agudo que tiene el lipedema en la palpación. Un sitio también muy clásico de dolor es el dolor en la cara interna del tobillo.
¿vale? Justo por encima del tobillo, esa grasa al comprimirla suele ser muy sensible. Entonces, principalmente es una pesadez continuada, que llega en muchos casos a tener dolor. Y luego es importante saber que no va en paralelo el dolor con el grado. Es decir, hay pacientes con grados muy avanzados que tienen dolor moderado y otros pacientes que tienen grados iniciales que tienen mucho dolor. Lo digo porque a veces parece que una paciente delgada no puede tener dolor y esto no es así, ¿vale? Hay además una cosa muy importante que es la normalización del dolor. Es decir, las pacientes muchas veces no son conscientes de todas las molestias que tienen porque como llevan décadas viviendo con molestias, han normalizado, se han acostumbrado a esas molestias. Y es al final del proceso de tratamiento cuando se dan cuenta realmente que tenían mucho dolor al que se habían acostumbrado. Ok. Más o menos, ¿entre qué edades empieza a desarrollarse? Nos había comentado que la pubertad, pero puede ser, hay muchas chavitas con sobrepeso hoy en día que todavía no llegan a la pubertad y yo siento que como que a veces, bueno, esa es otra de las preguntas que asocia, pero me quiero ir más o menos, ¿como a qué edad? ¿En la pubertad o puede En ser más? general suele ser el inicio de la pubertad, como dices, sí vemos bastantes casos de inicio tras el embarazo, ¿de acuerdo? Algunos menos tras la menopausia, pero también es cierto que algunas pacientes, como dices tú, pues traen fotos de cuando eran pequeñas y tienen una forma muy tubular y sin tener sobrepeso. Sí, sí. O sea, realmente se habla que es a partir de la pubertad, pero sí yo he visto casos en los que el inicio ha sido anterior a esto, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué doctor lo puede tratar? O sea, lo que es... Ujú. Vale. Para saber esto, bueno, primero hay que saber que hay dos tipos de tratamiento. Hay un tratamiento que es más conservador y un tratamiento quirúrgico. ¿Qué consiste el tratamiento conservador? Pues primero el usar unas medias de compresión de un tejido especial que se llama tejido plano, que es más inelástico y que al usarlas durante el día parece como si la paciente estuviera recibiendo como una especie de masaje continuo y esto va a reducir en gran medida la pesadez y las molestias, ¿de acuerdo? Otra cosa que ayuda mucho es el deporte realizado en agua, porque la propia presión del agua también ejerce un cierto alivio y además facilita mucho la realización, la práctica del deporte. Pacientes que, por ejemplo, nunca han hecho nada de deporte, se van a una piscina, hacen un poquito de aquagym y eso con la flotabilidad y la no fricción de los muslos, pues favorece. Entonces yo desde aquí siempre animo a las pacientes a que si no pueden hacer deporte por el dolor, las molestias, la dificultad para la movilidad, que comiencen realizando deporte en agua. Y en tercer lugar, uno de los pilares del manejo del tratamiento antiinflamatorio, el tratamiento conservador, es realizar una nutrición antiinflamatoria. Yo no hablaría de una dieta como tal, sino de una forma de alimentarse que tiene que ser a largo plazo, evitando lo que hemos mencionado, gluten, lactosa, alimentos procesados, industriales, carnes rojas, azúcares refinados, fritos no saludables. Y esos son elementos proinflamatorios que hay que evitar y hay que aumentar alimentos antiinflamatorios, como puede ser el pescado azul, los frutos secos, los frutos rojos, los cítricos, ¿de acuerdo? Entonces, estas tres medidas son una parte de tratamiento que ya el propio médico de cabecera debería conocer y debería pautar, ¿de acuerdo? Sobre todo en las medias, ¿vale? Es muy importante que sean hechas a medida porque cada paciente tiene unas medidas distintas. Ahora bien, si el tratamiento conservador no es suficiente o si los síntomas son muy importantes, muchas veces hay pacientes pues, que yo evalúo con grados 2, grados 3, que no es que o han probado el tratamiento conservador y no les ha funcionado o que no se ven toda la vida llevando esas medias compresivas que pues a nivel de América Latina nos pasa mucho con pacientes de Brasil, Colombia, etcétera, que hace mucho calor. Entonces, esas medias pues son un poquito gruesas y bueno, sí puede plantearse de cara a la preparación de la cirugía, llevarlas 6 meses, un año, etcétera, pero claro, si a una paciente de 22 años le transmites que tiene que llevarlas para toda la vida, pues es complejo de realizar, ¿no? Entonces, bueno, entonces sería el manejo conservador. Ahora, luego ya vamos a la opción quirúrgica, al tratamiento quirúrgico. A mi modo de ver, el tratamiento quirúrgico debe ser realizado por un cirujano titulado, por supuesto, con una formación reglada, universitaria y luego hospitalaria, certificado, y que tenga mucha dedicación al lipedema. O sea, no tiene nada que ver si en tu práctica clínica operas
un lipedema al año, dos lipedemas al mes, dos lipedemas a la semana, o como en nuestro caso, pues 5 al día en el equipo, o incluso algunos cirujanos 2, 3 al día, ¿no? Esa práctica clínica continuada te va a dar una destreza y una tranquilidad frente a casos complejos que si no estás acostumbrado a tratarlos no la tienes. Entonces, por un lado, que sea un cirujano certificado, y yo animo a las pacientes a que investiguen sobre su trayectoria, y por otro lado, es muy importante que se sepa o que se indague sobre cuál es el volumen de pacientes con lipedema que tiene ese cirujano. ¿Qué sucede? Que la cirugía del lipedema comienza en Alemania y países nórdicos, se va un poco difundiendo a nivel europeo. En los Estados Unidos hay algunos especialistas, pero en América Latina a día de hoy pues van surgiendo algunos, pero todavía no, digamos, como no hay ese bagaje que hay en Europa al respecto, ¿vale? Entonces yo creo que es fundamental indagar sobre la experiencia y el volumen de cirugías que un cirujano que va a tratar el lipedema trata de forma mensual, por ejemplo. En general, los cirujanos que tratan esto a nivel europeo son los cirujanos vasculares, los cirujanos generales y los cirujanos plásticos, ¿de acuerdo? Pero más allá de la categoría en la que se encuentren, es muy importante esa costumbre frente a casos complejos de lipedema, porque hay que saber que la grasa lipedematosa, esto no lo he mencionado, es una grasa mucho más dura, más compacta, más fibrosa de lo habitual. Si una paciente que esté viendo esto se pellizca la grasa abdominal, notará que es una grasa mucho más blanda, más lisa, más homogénea. Sin embargo, una grasa lipedematosa tiene como una consistencia como mucho más granulosa, más compacta. Cuando pasa la mano por la pierna, nota como si fueran granos de arroz un poco duros, etcétera. Entonces, eso a la hora de operar va a ser demandante para el cirujano, no vale cualquier técnica. Y además sucede que, por lo menos en nuestro caso, casi un 25% de los casos que recibimos tienen liposucciones previas infructuosas, donde ya esas liposucciones previas pues, han generado una fibrosis, unas cicatrices internas. Entonces, es muy importante estar muy acostumbrado a tratar esta patología. Una pregunta que me surge ahorita cuando dice que ya le han llegado pacientes que con liposucciones previas. ¿Por qué el cirujano plástico cuando vas y quieres una liposucción así como que porque pues tienes el ancho, no quita el problema como lo quita usted que es especialista en esto? Bueno, primero, la primera fase es que yo creo que la mayoría de cirujanos no sabe lo que es el lipedema y no de alguna manera que lo trata como una liposucción estética normal, ¿vale? La liposucción en el ámbito del lipedema es mucho más ambiciosa que una liposucción estética donde se quita un poquito aquí y un poquito allá. La liposucción del lipedema busca tratar la pierna a 360 grados, eliminar grandes volúmenes de tejido graso. Y esto hace que lo que buscamos es un tratamiento a largo plazo que solucione el dolor, que solucione los síntomas. Entonces, la mayoría de las liposucciones que se realizan en piernas, sobre todo si no se conoce qué es lipedema, pues suelen ser liposucciones muy sutiles donde se busca pues, mejorar un poco el contorno, pero sin llegar, digamos, al fondo del problema, que es que hay mucho tejido adiposo enfermo que está generando esa sintomatología. Aparte que son zonas muy delicadas, en especial de rodilla, tobillo, en la cara interna de los muslos, donde hay muchos vasos linfáticos y hay que usar técnicas específicas que respeten los vasos linfáticos y que sean mucho más delicadas con estas estructuras. ¿De acuerdo? Sí. A lo largo de mi investigación sobre el lipedema, había escuchado casos que a veces solo es una extremidad, solo es una pierna y no la otra. Eso normalmente se refiere más a casos de linfedema, ¿de acuerdo? El linfedema, que es además el problema que se parece mucho el nombre, el Sí, mucho. linfedema, entonces el paciente va al médico y dice, de hecho muchas pacientes vienen mal diagnosticadas como linfedema, porque es, digamos, lo que medio más se le parece a esto. El linfedema es un problema del sistema de funcionamiento del sistema linfático que suele ser más unilateral, es decir, el lipedema suele ser simétrico, más o menos simétrico en torno a las piernas, pero en el linfedema suele haber una pierna mucho más afectada que la otra, ¿vale? Como es un problema linfático, lo que se acumula no es tejido graso, es líquido, ¿de acuerdo? De alguna manera que, de tal manera que como es líquido, ese líquido va a caer por gravedad y el dorso del pie
va a estar hinchado. Sin embargo, es muy clásico que en el lipedema los pies, y en el caso del lipedema de brazos, las manos, van a estar libres de afectación. O sea, esto lo que supone es que el pie es normal y justo encima del tobillo, lo que se llama el signo del grillete, es donde empieza la afectación y forma, en algunos casos, el signo de la copa o del CAF, que se llama. Importante también es mencionar que igual que hay grados de lipedema, que se refieren a cuánto lipedema hay tipos de lipedema. Grados es cuánto hay, más o menos, tipos es dónde está. Por ejemplo, un tipo 1 afectaría principalmente a región de caderas y pelvis, un tipo 2 llegaría desde la cintura hasta más o menos el entorno de la rodilla y un tipo 3 desde la cintura hasta el tobillo. Por lo tanto, no en todos los casos se da este signo. Lo digo porque hay médicos que dicen, no, es que esto no es lipedema porque no tiene este signo. Cuidado, porque puede ser un lipedema tipo 1 o tipo 2, que se distribuyen de una forma, digamos, en una parte más alta. Sí, acá también lo llaman a algunos pantaloncillos de grasa. Ajá. Nos comenta ahorita que normalmente lo tienen las mujeres. ¿Hay casos que les dan los hombres o Sí, no se ha diagnosticado algún hombre? es digamos, testimonial, es mínima la presencia de esta enfermedad en hombres. Se han descrito algunos casos, pero vamos, menos de 100. Y suele ser también hombres que han tenido algún problema hormonal, ¿de acuerdo? El 99,8% de los casos se dan en mujeres, principalmente por esto que hemos hablado de la implicación hormonal. Entonces, yo no me atrevo a decir, no existen hombres, pero, y es verdad que yo he visto algún caso, lo que sí también se da es en personas que han cambiado de género. Eso sí hemos operado algunos casos donde ha habido una hormonación femenina o que era un género femenino y ya ha pasado a ser masculino, y ahí sí lo hemos visto. Ok. Bueno, también ya nos explicó que se asocia con la retención de líquidos por ¿hay alguna asociación cuando hay mucha grasa y presiona el sistema linfático, el lipedema? Bueno, volviendo un poco a lo que hemos dicho, en el lipedema el problema no es una retención de líquidos como tal, es un acúmulo de grasa patológica, ¿de acuerdo? Sí. Por eso cuando uno aprieta con el dedo no queda un agujerito como quedaría en un edema circulatorio o en un linfedema, ¿de acuerdo? Y al uno apretar la grasa, pues retira el dedo y bueno, simplemente queda igual que estaba porque que es simplemente grasa, ¿vale? ¿Qué sucede? Que según progresa la enfermedad, se produce un aumento de presión local, un aumento de presión local en los tejidos. Este aumento de presión local en los tejidos comprime las terminaciones nerviosas, las hace más sensibles, comprime también los capilares y los hace más frágiles, y en casos extremos puede llegar a comprimir el sistema linfático, lo que se denominaría un lipolinfedema, que eso sería pues un grado 4, ¿vale? Eso es como ya el final de este proceso, ¿vale? Pero habitualmente el problema está determinado por un aumento del tejido local, o sea, de un aumento de presión del tejido graso. Por eso, además de la palabra liposucción, también se habla de lipodescompresión. Lo que se busca es descomprimir la presión. ¿Esta compresión puede afectar a los sanguíneos, lo que son varices, que tengan más varices? Se asocia en mayor medida a problemas varicosos. O sea, es muy frecuente que nosotros veamos pacientes con varices, como la mencionas tú, yo digo varices. Es un poquito más frecuente la asociación, y en el caso de que coexista un lipedema con las varices, pues habría que tratar, si queremos operar, habría que tratar estas varices con anterioridad a nuestro tratamiento, ¿vale? Porque están en el mismo territorio. Entonces, sí hay un poquito más de frecuencia comparado con la población general en las pacientes con lipedema, pero a la hora de tratarlo, el lipedema es muy importante tratar las varices primero. Ah, ok, perfecto. Ojo que tienen para realizar el tratamiento, si son venas muy finas, arañas vasculares, varículas pequeñas, eso no supone un problema. Pero cuando hay varices de envergadura, tronculares, etcétera, eso sí. Sí. ¿Por qué se deben de usar las medias? Nos decía que dan como masaje. ¿Tienen alguna otra función aparte de sentir un confort? Bueno, Y le agrego una pregunta ahí también. En Estados Unidos es poco encontrar el tejido que usted nos menciona. Es más
el otro tejido que me mencionaba, el tejido plano, no, circular. No te preocupes que ya te la aclaro todo. El efecto que siente la paciente es como el del drenaje linfático, ¿vale? Yo no sé exactamente cuál es el mecanismo, pero sí la ausencia de distensibilidad del tejido plano asociado a la compresión muscular parece que sí ejerce ese tipo de efecto, ¿no? Entonces, por un lado, proporciona confort, por otro lado, disminuye mucho el dolor y de hecho hay pacientes grado 1 que nosotros vemos en la consulta y que no recomendamos como primera medida la operación, sino que es un grado tan sutil que se puede valorar sabiendo que el manejo conservador tampoco va a remodelar la forma, o sea, no va a cambiar la forma de la rodilla ni del tobillo, pero sí puede disminuir un poquito el volumen y para casos muy iniciales pues puede ser suficiente, ¿no? Igual que para pacientes de avanzada edad, pues a lo mejor es razonable mantenerlas con manejo conservador y no valorar cirugía. Entonces, por un lado tiene esa función de manejo conservador y por otro lado tiene una función preparatoria de cara a la cirugía. En la práctica mayoría de los casos, cuando las pacientes han llevado adecuadamente estas medias de tejido plano, aparte de mejorar en síntomas, la grasa poquito a poco se va reblandeciendo, o sea, se hace como más suave. Esto tiene implicaciones a la hora de operar, porque a la hora de la cirugía no es lo mismo afrontar una cirugía, o sea, una grasa compacta, dura, fibrosa, que una grasa que se ha reblandecido y que se ha ido preparando con el tiempo. Por eso nosotros siempre pautamos estas medias previas a la operación. Y después de la operación también van a ayudar a que se reabsorba el edema, se reabsorba la hinchazón y a que poco a poco también se vaya ayudando con la piel, ¿vale? Entonces, hay dos tipos de tejido principal. Uno es el tejido circular, que es el tejido clásico, el que uno va a una farmacia a comprar y que normalmente se distribuye por tallas, S, M, L, etcétera. ¿Qué pasa con el tejido circular en los pacientes con lipedema? Que se tiende a clavar un poco, porque tiende a hacer como es muy elástico, tiende a hacer un poquito de pliegues en torno a la rodilla, por detrás de la rodilla, en el tobillo, etcétera. El que está más indicado es el tejido plano. El tejido plano es un tejido, como hemos dicho, mucho más inelástico y este tejido hay que hacerlo a medida en ortopedias. Entonces, lo que pasa en América del Sur y en América del Norte es que a veces cuesta un poco conseguir llegar a la ortopedia porque a veces está el filtro del médico inicial, luego a lo mejor el médico vascular y ese médico ya te refiere a una ortopedia, pero se llega y existir existe. No, y es mucho problema con la traducción. Les dices tejido plano y se ponen a buscar en internet y te dan un calcetín común y corriente y le digo, eso no es, o sea, no, y es una casa de ortopedia y no tienen ni idea, o sea, ni para atrás ni para adelante. Claro, es complejo. Nosotros a nuestras pacientes intentamos asesorarlas dándoles pues algunas referencias de dónde la han podido conseguir. A veces es fácil, a veces es complicado, pero en general sí lo pueden encontrar. Otras veces, cuando la mayoría de las pacientes que diagnosticamos en América Latina, pues inicialmente se hace a través de videoconferencia, pero algunas pacientes vienen a España a una valoración presencial porque pueden, a lo mejor les viene bien venir o porque a lo mejor en la cirugía, en las fotos, etcétera, y en la valoración no está claro si hay lipedema o no, porque es un grado inicial o hay liposucciones previas muy complejas, etcétera. Entonces, en ese caso sí pedimos que la paciente venga y la veamos en persona y aprovechando el viaje, muchas veces se hacen las medias aquí en el propio viaje, pero conseguir se encuentra. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil como en Europa, probablemente. No es tan fácil. ¿Hay a raíz del lipedema, hay otra enfermedad que se pudiera desarrollar? Bueno, el lipedema tiene implicaciones sobre las piernas, sobre los brazos y esto tiene pues, derivadas, ¿no? Por ejemplo, muchas pacientes de avanzada edad al final acaban desarrollando problemas articulares porque, por ejemplo, la distribución de la grasa no permite andar con normalidad. El hecho de que los muslos chocan entre sí hace que las piernas vayan adquiriendo un poco una forma en X, las rodillas sufren ese aumento de carga que tiene igual los tobillos
También hay algunas, digamos que yo no digo, no creo que el lipedema sea causa, pero sí vemos que hay más frecuencia de estas enfermedades. Por ejemplo, hay más frecuencia de hipotiroidismo, de disminución de la función del tiroides en pacientes con lipedema. No se sabe bien por qué. Hay más frecuencia de ovario poliquístico y de menstruaciones más dolorosas, más abundantes en pacientes con lipedema que en la población general. Yo no creo que el lipedema lo cause, pero sí puedo explicar aquí que sí lo vemos de forma, digamos, coexistente, ¿vale? Y luego hay una parte física y hay una parte muy importante que no he mencionado, que es la parte anímica y psicológica, que muchas veces las pacientes pues no ponen en valor, y es que como la paciente lleva muchos años con un volumen en las piernas, dolor, etcétera, muchos intentos dietéticos, muchos intentos de ejercicio, entrenador personal, etcétera, pues también hay un impacto anímico que muchas veces se refleja en trastornos de la alimentación en la adolescencia, o también síntomas depresivos, ansiedad, etcétera. O sea, sí vemos que hasta un 10-15% de pacientes tienen o han tenido alguno de estos problemas más anímicos. Aparte de alguna manera, una inmensa mayoría de las pacientes vienen con mucha carga de frustración y a veces de culpa, porque ellas de alguna manera creen que están haciendo todo lo posible, pero como que algo falla y no son capaces de reconocer que el problema no es de voluntad, es que literalmente las células no responden adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, aparte que han ido a un médico, a otro médico, reciben opiniones pues muy negativas, pues es que lo que pasa es que no estás haciendo bien la dieta, o lo que pasa es que comes a escondidas, incluso de su propio entorno familiar. A veces la propia familia, el marido, pues duda de la propia persona, y cuando el problema no es, no es un problema de balance de ingesta ejercicio, sino que es un problema de que la reacción de estas células adiposas a dieta o ejercicio no es la adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, sí veo o sí vemos en nuestro equipo que hay digamos, una trayectoria anímica muy importante que con el tratamiento pues conseguimos mejorar mucho. Es verdad que a veces hay problemas también de autoestima, etcétera, que una vez se acaba la cirugía, ya no solo digamos, por no tener dolor y ser capaz de hacer deporte, que eso también anima mucho, sino también hay un cambio anatómico, y pacientes que llevan todas las vidas escondiendo las piernas, pues experimentan ese cambio anímico, y también eso las motiva pues a hacer una vida más saludable, a hacer más deporte, etcétera. Si tenemos pacientes que no hacían nada de deporte y luego al final del proceso empiezan el deporte, alguna nos ha mandado una foto corriendo maratones y demás, lo cual pues porque eso. te gusta lo que vas viendo, ¿no? Exacto. Pero por eso y por otro que te deja de doler. De doler. Una cosa importante que yo le platicaba a mis seguidoras, que yo empiezo a un régimen súper estricto en octubre, porque yo sabía que tenía la cita con usted en enero, que dije, yo quiero que el doctor vea lipedema. Se aúna mucho a la obesidad. Yo sé que hay personas que son delgadas y tienen, pero ¿va de la mano la mayoría de las veces con la obesidad o es un mito? Yo diría que hasta en un 30-40% de las ocasiones hay más o menos sobrepeso asociado. ¿Qué sucede? Que, claro, si a ti te duelen las piernas, tienes molestias al hacer deporte, estás muy desmotivada a hacer deporte, eso va a hacer que hagas menos deporte. Como vas a hacer menos deporte, eso va a hacer que probablemente ganes un poquito más de peso y de volumen, que a su vez va a hacer de nuevo que aumenten las piernas y la paciente se introduce en un círculo vicioso pues que acaba en sobrepeso y a veces en obesidad. Entonces, sí vemos que la patología del lipedema frecuentemente acaba desembocando en un sobrepeso, en una obesidad, aparte de la implicación anímica de si yo me esfuerzo, hago dietas, hago deporte, hago todo lo que está en mi mano y no consigo reducir el volumen en las piernas, pues llega un momento donde la paciente pues tira la toalla y decide pues si para qué voy a hacer nada si no va a haber ningún cambio, ¿no? Entonces sí vemos muy frecuentemente que hay en bastantes casos sobrepeso, incluso obesidad asociados. ¿Y este sobrepeso, obesidad asociados impide que se pueda hacer la operación? Pues no es una norma.
¿de acuerdo? Lógicamente, si una paciente tiene una obesidad avanzada, pues lo adecuado es que previo a la cirugía lleve a cabo unas medidas que pueden ser ya nutricionales, en algunos casos bariátricas, para que llegue a la cirugía en la mejor condición posible, ¿de acuerdo? Pero si una paciente tiene sobrepeso, también es apta para cirugía, principalmente porque al quitarle el dolor y aumentar la movilidad de las piernas, muchas veces sí ya son capaces de atajar el sobrepeso. Entonces, cada caso debe ser evaluado de forma individual, pero el hecho de que haya sobrepeso no prohíbe la cirugía. De hecho, muchas veces lo que hacemos es cambiar el curso natural de ese sobrepeso, dándole, digamos, un impulso para hacer deporte y también enfocándolas hacia una nutrición más antiinflamatoria. Ok. ¿Qué nos puede afondar un poco más del tipo de procedimiento quirúrgico que usted maneja para quitarlo? Me leí en su página que es liposucción 1. Sí, mira, la liposucción que se considera más delicada para el lipedema es la liposucción que se usa suero pulverizado. Eso se llama Water Jet Assisted Liposuction. Eso significa liposucción asistida por chorro de agua pulverizada, ¿vale? Entonces, ¿qué hace esto? Pues que pulveriza suero salino. Esto hace que las células se sepan de los tejidos con más facilidad. Esto permite aspirarlo con unas cánulas más finas. Y esto es muy, muy delicado con las estructuras, con la piel, con los vasos sanguíneos y sobre todo con los vasos linfáticos. Además, a diferencia de otras técnicas como la técnica tumescente, donde todo primero se hincha de líquido y luego se trata, esto va instilando pequeñas cantidades de suero a la vez que aspiras, introduces, aspiras. Esto te da pues una capacidad para obtener mucho más nivel de detalle. Yo creo que una de las cosas más importantes de un cirujano de lipedema es que sea muy insistente en conseguir o buscar conseguir el mejor resultado posible para cada caso. Una paciente que se enfrenta a este procedimiento debe saber que el resultado no es perfecto, o sea, buscamos que sea lo mejor posible, pero siempre hay una pequeñita irregularidad, siempre puede haber un poquito de flacidez, a lo mejor sobre todo en la parte de muslos. Sí es verdad que de rodilla para abajo conseguimos resultados muy llamativos, bueno, ahí están las fotos, ¿no? Donde parece casi magia cómo se recupera la piel. En la parte de muslo, pues sí esperamos que haya un poquito de laxitud, sobre todo si el muslo es muy grande y le hemos pasado a un muslo más fino, ¿no? Entonces, la técnica que yo creo que está más indicada es la técnica WAL, la que menciono, la asistida por agua pulverizada, que es la que nos permite obtener, por un lado, mucha seguridad y, por otro lado, muchos litros, pero con mucho nivel de detalle. Ok, aunado con esto de la cirugía, me explicaba que no se puede hacer toda la pierna, tienes que seccionar por partes, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que estas cirugías, como os mencionado, no son como las liposucciones estéticas de un litrito y un litrito, no. Lo que buscamos es quitar mucho volumen de tejido graso enfermo, buscar que la capa grasa quede lo más fina posible para asegurar que dentro de 2, 3 años, 4 o 10 no esté la paciente otra vez en nuestra consulta. Lo que se busca es que el tratamiento sea a muy largo plazo. ¿Esto qué implica? Pues que para esto el quitar mucho volumen va a exigir al cuerpo bastante esfuerzo circulatorio. ¿De acuerdo? Por eso, no, en mi opinión, y en la mayoría de los cirujanos que se dedican solo al lipedema, lo adecuado es secuenciar las cirugías, o sea, no hacerlo todo de golpe, sino hacer una parte y luego otra parte, ¿vale? Las dos piernas, por ejemplo, de rodilla hacia abajo, de rodilla hacia arriba, también depende un poco del peso, el volumen de la paciente, etcétera. Hay otro factor que es la superficie, o sea, si damos mucha superficie, eso va a producir mucha inflamación, mucho edema, y este edema también tiene repercusiones circulatorias, cutáneas, etcétera. Y otra cosa importante es el tiempo quirúrgico, ya solo para tratar de rodilla para abajo y dejarlo con el resultado que nosotros creemos que la paciente merece, o sea, lo más detallado posible, o sea, son 3 horas y media. Entonces, no tiene sentido, a nuestro parecer, hacer una cirugía de 7, 8 horas, porque eso, podría hacerse, pero eso va a aumentar exponencialmente la tasa de complicaciones. Eso siempre con el objetivo de tratamiento a largo plazo. Otra cosa sería pues un poquito aquí, un poquito allá, pero nosotros a eso no creemos que merezca la pena. Creemos que zona tratada es zona que en teoría deberemos intentar no volver. Por lo tanto, esa ambición en eliminar altos volúmenes de grasa, dejar una capa de seguridad y que permita pues, tener una forma anatómica, femenina, etcétera,
pero frecuentemente pues son cirugías de más de 3 litros, más de 5 litros, más de 8 litros. Alguna paciente ya pues de mucho peso, si hemos quitado 11 litros solo de una zona de los muslos. Entonces, esto hace que haya que poner en equilibrio resultado inmediato, resultado a largo plazo y también la seguridad de la paciente. Ok, aunado a lo que me comenta, ¿regresa? ¿Qué se tiene que hacer para que no regrese? Bueno, ¿O no que hay lo creamos sola? Vale. No hay estudios a muy largo plazo, no hay ningún estudio a 30 años, hay algún estudio a 12 años que muestran que los resultados tienden a mantenerse en términos de control de dolor, necesidad de compresión, etcétera. Pero hay un cierto grado de incertidumbre porque son estudios con muy pocas pacientes, de forma muy limitada, son pocos centros los que lo han tratado. Yo pienso que no vuelve si las cosas se hacen bien. Esto en términos generales, ¿de acuerdo? Si la capa grasa que teníamos es esta y la dejamos muy fina, a mi parecer, tiene muy pocas posibilidades de volver. No puedo decir nunca, nunca, porque en medicina nunca se puede decir nunca, pero con un tratamiento adecuado, yo no sé si puedo decir no vuelve, pero en caso de volver sería pues ya a muy o sea, digamos como pasados ya muchos años, pero a mí me da la sensación de que si el tratamiento se hace, insisto, es una sensación, de forma adecuada, con ambición de quitar volumen, el volumen adecuado, aunque eso implique que la paciente esté un poco más cansada en el postoperatorio, etcétera, lo que buscamos es no tener que repetir los procedimientos. ¿Se puede repetir el procedimiento si vuelve? Bueno, sí, en el caso de que reapareciera, lo que pasa es que yo no he visto ningún caso que reaparezca de forma completa, ¿de acuerdo? Sí puede ser que a lo mejor, pues, algún cambio hormonal, alguna zona que se pueda hacer un pequeño retoque de 10-15 minutos, eso son cosas que puede ser necesario hacer, pero en global es una minoría muy pequeña y la mayoría de los casos lo que sucede es que hay ese impulso anímico que hemos mencionado donde la paciente me dice, ¿qué se puede hacer para que no vuelva? Pues yo creo que aprovechar ese impulso para mantener el ejercicio en agua, la nutrición antiinflamatoria, etcétera. O sea, tratar de buscar una alimentación y un estilo de vida lo más saludable posible, sabiendo que uno no puede controlar si le va a venir la menopausia o se queda embarazada. Bueno, eso no se controla, pero todo lo demás hay que intentar, digamos, como que mantenerlo, ¿vale? ¿Ha tenido pacientes que los ha realizado y posteriormente se embarazan? Sí, muy frecuentemente. No. Hay una pregunta muy típica en la consulta que es, si yo me voy a quedar embarazada, ¿qué es mejor? ¿Que me opere antes o después? Yo en términos generales creo que es mejor operarse antes, porque al reducir el volumen de forma muy llamativa, aquí dejamos una capa grasa con pocas células que tengan capacidad de respuesta a ese estímulo hormonal. Y de producirse ese aumento suele ser muy discreto, ¿de acuerdo? En términos generales. Ahora, también luego pasa una cosa, y es que hay pacientes que pues, están con 37, 38, 40 años, y dicen, ¿qué hago? ¿Me opero antes? ¿Tengo el hijo? Yo siempre digo, bueno, pasada una edad ya entra pues, un terreno muy personal donde a lo mejor tampoco es mala opción tener el hijo primero y luego lo demás que se vea, ¿no? Pero esa es una decisión un poquillo personal, ¿vale? Pero si se puede elegir, yo creo que es mejor operar antes del embarazo, porque si sabemos que si la paciente tiene la capa grasa intacta, no se ha tratado, pues hay muchas células que van a producir un aumento de volumen y esto también va a distender un poco la piel. Ok. Normalmente en la cirugía, ¿al cuánto tiempo ya se puede regresar a trabajar? Vale. Depende también, perdón, muchas respuestas son de depende. Depende del caso, ¿no? O sea, no es lo mismo un grado 1 donde hay que quitar 2, 3, 4 litros que un grado 3 donde la cirugía pues, son 6, 7, 8 litros, ¿no? Tampoco es lo mismo una paciente de 20 años que una de 40, que una de 58. En términos generales, suele ser necesario unas 2, 3 semanas de baja laboral, ¿de acuerdo? También depende, de nuevo, sobre el trabajo. O sea, si vas a teletrabajar, teclear, etcétera, pues va a ser antes. Si la paciente es camarera, mesera, creo que decís allí, pues va a estar mucho tiempo de pie, pues hombre, a lo mejor necesita un poquito más. Pero de media pueden ser unas 2, 3 semanas. ¿Qué tipo de recuperación lleva? Me comentaba que lleva masajes, que tengo que quedarme 15 días allá, o sea, eso. Después de la cirugía hay 2 pilares fundamentales del tratamiento, o 3 diría yo. Uno
el usar las medidas de compresión, porque esas medidas de compresión van a impedir que la pierna se inflame o a limitar la inflamación de alguna manera, va a contener la piel, va a mejorar la absorción del edema. Por un lado, las medias. Dos, la hidratación cutánea, que va a ser muy importante hidratar la piel en todo momento durante el posoperatorio. Y tres, va a ser muy importante recibir masajes linfáticos, drenajes linfáticos, como llamamos aquí, que van a ayudar a, de alguna manera, llevar toda esa hinchazón, todo ese líquido de hinchazón, de nuevo al sistema circulatorio, aliviar las molestias, aliviar la presión y conseguir que la paciente tenga, pues, digamos, un posoperatorio lo más confortable posible. O sea, por eso, sobre todo, son los primeros días de una forma más frecuente y luego poco a poco se van espaciando entre sí. Hay unos drenajes que se pueden realizar, por supuesto, aquí en Madrid y luego cuando la paciente retorna a su ciudad de origen, pues los puede mantener, pero ya ahí son de forma un poquito más esporádica. Ok, estaba leyendo que también maneja, bueno, que lo mandan como, no sé si usted, imanoterapia después de. ¿Es Yo recomendable? no tengo mucha experiencia con eso. Yo no lo puedo recomendar porque el uso de imanes, la experiencia yo creo que es limitada y no me atrevo a recomendarlo. Ok, solo el del linfático. La paciente cuando sale de la cirugía ya y tiene los masajes, ¿es reposo absoluto? No, al contrario. Tiene La, que caminar. sí, la paciente para marchar del hospital, que lo normal es que se quede una noche, lo que tenemos que confirmar es que se puede levantar, que puede dar algunos pasos. Es verdad que al principio pues, va a estar un poco incómoda, va a andar un poco como un pingüino, como un pato, ¿no? Pero sí tiene que poder moverse, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto que la actividad debe ser progresiva, es decir, si lo vamos a operar, pues hombre, a los 3 4 días no va a estar para irse de compras andando por ahí, los primeros días pues es un poco actividad progresiva en casa, moviéndose por casa, luego poquito a poco avanzando más, principalmente escuchando al cuerpo, viendo cuál es la respuesta del cuerpo a la cirugía. Hay pacientes que la operas y no parece que la has operado y está con mucha movilidad. De hecho, hay que insistirles en que frenen un poco la velocidad y otras pacientes pues que hay que animarlas a que se muevan más, ¿de acuerdo? Entonces, va a depender mucho de cada caso, pero yo diría que lo importante es que sea progresivo, igual que el retorno al deporte. Entonces, vamos a decirle que esperen, pues a lo mejor 30, 40 días para hacer deporte, pero ahora el primer día de hacer deporte, pues la paciente lo va a notar. Entonces, no, a lo mejor hay que hacer pues 10, 15, 20 minutos de inicio de algo, pues bicicleta suave, natación, etcétera, y luego incrementar digamos, la fuerza, o el tiempo, la duración, etcétera. La pregunta del millón y que van a hacerse muchas mujeres, ¿duele? Duele, bueno, el posoperatorio genera molestias ineludiblemente, básicamente porque lo que hacemos es cambiar por completo la forma de la pierna, lo que sí proporcionamos es mucha analgesia, o sea, y esto es muy importante dejarlo claro. No hay ningún reparo en tomar analgesia, o sea, medicación para el dolor, me refiero. Nosotros siempre en el hospital pautamos medicación cada 4 horas, o sea, si la paciente no avisa de nada, ella va a recibir su medicación para el dolor, pero hay una medicación que llamamos extra de rescate, aunque el nombre está mal puesto porque no debería rescatar, sino que se pauta si la paciente lo necesita. Es decir, me han puesto la medicación, a las 2 3 horas empieza a tener un poquito de molestias, lo óptimo es avisar, oye, tengo un poquito de molestias, entonces se pone medicación adicional, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que a muchos pacientes pues parece que quieren aguantar, a ver si yo siempre aconsejo que si hay molestias, que se tome la medicación que está para eso, ¿vale? Igual que al alta también va a tomar una medicación analgésica que le ayude a controlarlo. Es un poco incómodo, sí, porque bueno, hay que ir a los drenajes, está todo muy hinchado, luego cada paciente lo ve de una manera, insisto, hay pacientes que es que pues sí tienen más sensibilidad, otras que son como que parecen absolutamente inmunes a todo y que ni siquiera quieren la analgesia de las 4 horas estándar, así que varía mucho entre pacientes, pero lo que nosotros buscamos por nuestra parte como médicos es que sea lo más confortable posible y que la paciente, pues el proceso, pues tenga las menores molestias posibles. Bueno, yo creo que con esto concluimos. No sé si quiere agregar algo, compartirnos sus redes sociales, Sí, bueno, que todas las chicas tengan y vayan a seguirlo. Igual voy a etiquetarlo en Instagram, en Facebook, en TikTok para que, más que nada, difundir este tema que la mayoría de las personas piensan
y siempre lo he dicho antes de conocerlo a usted, la obesidad no duele. Así es. Bueno, principalmente agradecerte a ti por esta oportunidad de tener una charla un ratito sobre hablar sobre esto. La verdad es que hacen falta voces que hablen sobre esto y que potencien que se conozca, que los diagnósticos puedan ser precoces y que el paciente no pasen 30 años sin, o 20 o 10 sin diagnóstico. Bueno, sobre mis redes sociales, bueno, pues yo tengo la cuenta que es de Reburgos de la Obra _lipedema, nuestra web es lipedema.es, luego de cara a también buscar información sobre la propia enfermedad. Mencionar que nosotros somos un equipo, aunque yo soy un poco el director médico del IP Medical, que es nuestra marca, somos un equipo de varios cirujanos que tratamos esto, nos dedicamos a tratar esto. Entonces, hay veces que los pacientes solo quieren operarse conmigo, pero la verdad es que el equipo es fantástico y operan muchas pacientes. Yo las estoy intentando potenciar más en nuestras redes sociales, porque al principio aparecía yo más y ellos son más tímidos, no quieren salir, pero ya les he dicho que les tienen que conocer. Así que muy probablemente también la consulta puede ser con alguno de ellos, etcétera, o bueno, conmigo también, pero que somos un equipo y también somos un equipo de cirujanos, pero también un equipo detrás a nivel de administración, de enfermería, etcétera, también un equipo de anestesia en el hospital fantástico. O sea que sí me gusta que no se hable de mí, sino de el equipo. Nosotros, ¿vale? Sí. Y nada más. También es súper importante que súper al pendiente, a pesar del cambio de horario, ustedes tan pronto abren, ya están contestando WhatsApp, ya están contestando emails. Me han estado ayudando en muchas cosas que yo me atoro aquí porque vamos a lo mismo, no se conoce, es difícil los procedimientos de cada país y súper al pendientes. Todo el equipo por las 2 días. Una parte muy importante del IP Medical es que la paciente se sienta atendida, se sienta cuidada. Es verdad que a veces recibimos, pues, justo el día después de una publicación, pues nos llegan un montón de emails así a la vez y tal, en ruso, en árabe, en todos los idiomas, ¿no? Y a veces tardamos un par de días ahí en poder dar respuesta, pero sí nos caracterizamos por buscar que la paciente, sobre todo después de operar, se sienta cuidada, se sienta atendida, tenga una persona de referencia a la que poder llamar después de la cirugía, que tienen por una parte el teléfono de la enfermera y el teléfono del cirujano que le opere. O sea, y es muy importante porque es una cirugía que no se conoce mucho, que la paciente tiene que estar preparada para lo que va a pasar. Es muy importante que sepa lo que va a pasar, lo que es normal, lo que no es normal, y que a una llamada de teléfono nos pueda consultar cualquier duda que le pueda surgir. O sea que, bueno, me agradezco que te hayan tratado bien y es también parte de la filosofía con todas las pacientes. Sí, y también súper importante yo que transmito desde Houston, que también tienen servicio en inglés, o sea, también hablan varios idiomas, por lo que veo, he checado en su Instagram que atienden de muchos países. Sí, bueno, hablamos inglés, francés, español, portugués un poco, también hay una integrante que habla italiano y alemán, árabe de momento no, pero en Latinoamérica tampoco hay mucha gente que habla solo árabe. Por intentamos algo de ruso, pero sí, intentamos, en base a estas necesidades y este aumento de volumen que hemos tenido de pacientes extranjeras, sobre todo pues Estados Unidos, Canadá, etcétera, pues sí hemos aumentado también las lenguas, sí, es verdad. No, pues me da mucho gusto haber tenido esta charla con usted. Como le dije al principio, nos vemos muy pronto. Espero más pronto que lo que yo creo. Y nada, muchas gracias porque pues sí, no esperé que mejorara la entrevista. Se lo agradezco porque yo se la prometí mucho a mis seguidoras que tienen o sea, más de información. Y es diferente leerlo a que, pues, ahora sí como decimos los mexicanos, el mero mero te lo platique. Perfecto. Bueno, ha sido un muchas placer. gracias y buenas tardes para ustedes. Cualquier paciente que quiera contactarnos nos puede a través de la web o a través de un mail a info@lipedema.es, info@lipemedical.es, ambos valen. Entonces ahí nos pueden plantear dudas, etcétera. Nosotros siempre mandamos un cuestionario de prediagnóstico. Es muy importante saber que nosotros operamos lipedema sintomático, el que las pacientes tienen, o sea, no un lipedema inicial con ningún síntoma, no damos preferencia a las pacientes que tienen síntomas, pesadez, dolor, etcétera. Y cualquier duda que pueda surgir, pues que nos la pueden enviar por email y la intentamos resolver.
Sí, bueno, sí. Es más que nada para ayudar a muchas de las personas, porque usted sabe toda mi trayectoria, que yo primero que las venas, que luego que una recorte de piernas, de lifting, que yo pensé que iba a solucionarlo y no, porque el problema era el lipedema y pues nunca nadie me lo diagnosticó. Fue largo, pero al final encontré dónde me van a ayudar. Muy bien. Entonces, es para ayudar a más personas que yo creo que van a estar en el mismo lugar que yo. Fenomenal. Sí. Muy bien, pues nada, quedo a tu disposición en cualquier cosa y a todas las personas que vean este vídeo y cualquier cosa, pues aquí estamos. Muchas gracias. Hasta Fenomenal. luego. Bye bye. Bueno, fue un agrado tener al doctor Burgos de la Obra. Les voy a estar etiquetando sus redes sociales. Espero que me ayuden a difundir este video, más que nada para transmitir esta información que es fundamental. Como ya ustedes lo escucharon, hay personas, hay mujeres que estamos pasando por dolor o recibiendo bullying por por sobrepeso, por obesidad, y ni siquiera ese es el caso. Se los dice una persona que le han bulleado, que le dicen que sus piernas no se conectan a su cuerpo, entonces que parecieran que de otro cuerpo, pero hay maneras de tratarlo, hay maneras, si no puedes viajar, ya les explicó cómo hacerlo de modo sin cirugía, que no va a cambiar mucho el aspecto, pero vas a ayudar a tener una vida de mejor calidad, porque eso de vivir con dolor, de por sí, ya batallamos para conseguir ropa, porque de una parte eres small y de otra parte pues no congenia. Entonces les pido de favor que me ayuden a compartir esta información para que alguna chava o mujer o la edad que tengas, a esto me refiero, es de que si tienes esto, pues lo empieces a tratar, ya sea con alimentación, ejercicio o algo, pero espero que me ayuden a difundirlo y muchas gracias. Muchas gracias porque gracias a ustedes es que ando, y a mí también que necesito solucionar este dolor, que ando con estas investigaciones, ¿va? Bonito día.